Bienvenidos a todos, cada uno de ustedes, donde se encuentren por ahí en el chat, si quieren ponernos, estoy en Argentina, en Chile, donde te encuentres cada uno de ustedes. Pero quiero presentar, si ustedes me permiten, a Cris Bolívar, a quien le agradezco de sobremanera el que esté haciendo un esfuerzo importante, porque para ella, quien está en España, específicamente en Barcelona, pues son 7 horas de diferencia. 6, 7, Cris, algo así. Aquí son las 2 de la madrugada. O sea que tenemos 7, creo, ¿no? 7 horas de diferencia, ¿no? Esto es pasión. Gracias, Cris. Esto es pasión, esto es amor por el compartir con los otros. A ver, algo que quizás no sea adecuado, pero sí lo quiero decir porque es algo que hemos promulgado este equipo que busca compartir. Somos muy transparentes. Ninguno de los que estamos acá estamos cobrando por hacer esto. Lo hacemos por amor al coaching. Lo hacemos por compartirnos con todos nuestros colegas, con aquel que tiene interés en el desarrollo de talento. Y por supuesto, si hay algo de lo que nosotros hacemos que te interesa, bueno, que sea este el conducto para hacerlo. Y Cris Bolívar es la CEO de Essential Institute. Tiene 30 años acompañando procesos de transformación personal, organizacional y social. Es MCC, la primera MCC española de la ICF. Es supervisora y mentora de coach. Más bien, es supervisora de coaching y mentor coach y autora de La Esencialidad y sus aplicaciones. Entre ellas, hoy nos va a hablar de empresas mariposas sabiamente ágiles, lo que le denominamos EMSA. Considero que es un lujo y bueno, y no menos, ahorita van a ver el otro diamante que traemos directamente. No, ese es Esmeralda porque viene de Colombia. Así que, Cris, es tu espacio, tú nos dices cómo lo quieres gestionar. Ayer nos dio una vuelta de tuerca mi queridísima Paola Lombardi de Chile, que estuvo fenomenal. Así que es tuyo el espacio. Adelante, por favor. Perfecto, muy bien. Pues, bueno, la idea es que podamos interaccionar lo máximo posible, así que en algún momento voy a hacer alguna pregunta y en el chat podéis ir poniendo las respuestas. A veces sé que hay un delay y entonces parece que queda raro esperar unos segundos mientras van llegando las respuestas, pero bueno, vamos haciendo sobre la marcha. Y si en algún momento queréis preguntar algo, también encantada de que sea interactivo, no pasa nada. Entonces yo voy a plantear un poco el escenario de lo que es la empresa Mariposa Sabiamente Ágil y pasaré por encima de algunas cosas porque claro, esto es muy amplio, pero bueno, por lo menos para tener esa perspectiva en estos 30 minutitos que tenemos. Son y 6, ¿tengo igualmente 30 o tengo 25? ¿Cómo va? 30, ¿te parece? De Son acuerdo, perfecto. 706, 30, 10 y otros 30 para Caro y 10 de interacción con el público. Ahora, tú puedes ir interactuando con el público si necesitas de Caro, de Patricia, de Luz, de mí. Seguramente contarás con nosotros. Así que, dale. Muchas gracias. Pues voy a compartir pantalla y la idea es, a ver, qué os voy a traer aquí, que os vais a la otra pantalla y ya no os veo. Aquí. Te vemos muy bien, Cris. Ya está, perfecto. Muy bien. Pues como decíamos, voy a presentar un poco qué es esto de la empresa, ¿no? El contexto, cuál es la filosofía que hay detrás y por qué nos puede interesar a los coaches, pero también, obviamente, directivos, personas de recursos humanos, consultores, etc. Entonces, bueno, a mí ya me has presentado, así que esto lo salto un poco, solamente para que se entienda desde dónde hablo yo. De base soy psicóloga, soy filósofa, estudiosa de distintas sabidurías y tradiciones milenarias y eso hace que, aparte de consultora máster en desarrollo organizacional, y eso hace que
mi mirada siempre tenga ese tono de esencialidad, ¿no? Es una mirada psicológico, filosófico, espiritual. Entonces, desde ahí también el planteamiento de lo que sería una organización de futuro. Soy también miembro fundador de Arayat, que es una organización de empresas de futuro en Israel. Y esa es un poco la idea, ¿no? Hacia dónde podríamos ir, cuál sería la estrella polar de este futuro a nivel de organizaciones. Porque el planteamiento es sencillo, ¿sí? Parece que vamos un poco en esta dirección. Precisamente hoy estaba escuchando una maravillosa conferencia de Philippe, ¿no? Del marido de Patricia Fanador que tenemos aquí, sobre un filósofo y sobre el hipercapitalismo. Bueno, pues es un poco eso, ¿sí? Empezar a cuestionarnos en las organizaciones hasta dónde vamos a hacer más de lo mismo y si estamos acompañando a más de lo mismo, ¿sí? A veces los pedidos de las organizaciones para los coaches o para la consultoría son pedidos que implica seguir en el mismo mindset. Y entonces esto es una propuesta para empezar a reflexionar y a romper con todo ello. La pregunta es, por lo tanto, ¿cuál sería el siguiente paso? Y ahí ya podéis empezar a contestar en el chat. Lo iremos leyendo y compartiendo según escribáis. Y nos dice Harari, un historiador y filósofo israelí, nuestros mayores enemigos no son los virus, sino la codicia, el odio y la ignorancia. A mí me interesa especialmente la ignorancia porque en realidad es la madre del resto, o el padre del resto. Es lo contrario a la sabiduría y nosotros trabajamos precisamente para la generación de sabiduría. La cuestión es que estamos en entornos tóxicos, incluso, ¿no? Nuestra cultura organizacional, nuestra cosmovisión, etcétera, estamos ahí. Y si no hacemos nada, somos cómplices del sistema, ¿sí? Entonces, la idea es cómo podemos contribuir de una manera distinta, porque no podemos evitar ser líderes. No podemos no ser líderes. La cuestión es si soy un líder, si influencio en pro de esta complicidad, de lo tóxico, o si puedo ser un neolíder. Y de eso hablaremos también, del neoliderazgo, de este concepto dentro del modelo de la EMSA, de la mariposa sabiamente ágil. El modelo tiene que ver con el punto de partida de que una organización sabia son personas sabias organizándose sabiamente. Esta es la idea fundamental. Por lo tanto, no es un ente abstracto, no es una estructura, sino que somos personas organizándonos. Y dependiendo de quiénes seamos, así generamos ese tipo de organización. La imagen que veis aquí es la de un vuelo, el vuelo de los estorninos, que es un ejemplo de sistema. Lo utilizo muchas veces en clase como ejemplo. Entonces, ¿qué entendemos que es la empresa mariposa sabiamente ágil? Bueno, diríamos que parte de la idea de la biomimética del proceso de metamorfosis, que tiene que ver con como mariposa. La mariposa nos da muchos referentes, es una buena metáfora de muchas cosas. Es única, no sé si sabéis que las mariposas tienen como una especie en las alas, ¿no? De una huella que sería como nuestra huella dactilar. Cada mariposa es realmente única. Está orientada a su sentido, a su visión. La empresa sabia es resiliente, serena, es armónica. Uy, se fue. Y sabe gestionar la incertidumbre, la alta complejidad. Es decir, tiene que ver con esa facilidad de adaptabilidad con la que se puede mover sin perder el norte, sin perder el sentido y sin perder la profundidad. No se trata de agilismo al uso otra vez, ¿no? Del sistema, para uso del sistema, sino de lo que nosotros también llamamos el agilismo sabio. Es una organización intergestionada desde este nivel superior de sabiduría y de neoliderazgo, que implica que hay una trascendencia del ego, de esto que decía Harari, que genera esta ignorancia, esta codicia, etc. Por lo tanto, estamos hablando también de lo que podríamos llamar organización estilo de la Lux,
y además le añadimos el concepto de neocliente que más adelante veremos. De forma que lo que genera es una riqueza económica, pero también bienestar para todos los seres. Es decir, el esquema básico de la empresa sabiamente ágil sería este balance entre esta riqueza económica y el bienestar y sostenibilidad medioambiental, donde a partir de este propósito, de esta prosperidad sabia, se basa en la sabiduría de las personas que la forman. Esto no es una utopía, cada vez hay más organizaciones que están orientadas a esta sabiduría. Aquí hay algunos ejemplos españoles, Mondragón, La Falleda, que podéis consultar en internet, o por ejemplo Matelsa o Bután como país, con el índice de felicidad y de bienestar, etc. O por ejemplo, me gustó mucho, yo trabajo con el Ayuntamiento de Barcelona y desde hace 15 años. Y han ido evolucionando de manera que incluso ahora, en la presentación de los cursos, ponen cosas como: pensamos en tener más conocimiento de la esencia del ser porque nos ayuda a trabajar nuestros egos y que pueden impedirnos, el ego, ¿no?, sentirnos bien profesionalmente o la falta de encaje con otras personas. Es decir, que están hablando ya de trascender al ego en temas. Esto es una entidad, Porta 22 en este caso, Barcelona Activa, que trabaja con colectivos para facilitar, ¿no?, la profesionalización de las personas y la ocupación. O, por ejemplo, trabajo también con la Generalitat de Cataluña en un proyecto que dentro de poco saldrá a la luz y se está trabajando con el espíritu del voluntariado, donde se apoya en metacompetencias. Las metacompetencias, algunas de ellas que nosotros trabajamos, tenemos más, pero estas son algunas de ellas, como neoliderazgo, que veremos aquí, sabiduría ecológica, que veremos aquí, entre otras. Algunas son neologismos nuestros, como amor con H, etc. Bien, bases de la EMSA. Como decíamos, la biomimética, ¿sí? Tener conciencia de que somos parte de la naturaleza, que tenemos que ser correspondientes con ella, no nos podemos saltar las leyes de la naturaleza, porque eso tiene un coste altísimo, que ya estamos viendo estos costes. Tener mirada sistémica y un compromiso con esta transformación evolutiva, sana, que no haya una muerte prematura del sistema. Y por lo tanto implica respetar el kairos. Sabemos que hoy en día, en nuestra mirada moderna, posmoderna, y sobre todo en las organizaciones, prima más el cronos que el kairos, prima más en la medición, el tiempo de reloj, los objetivos, los plazos, que el tiempo de kairos, del fluir con el propio proceso sin forzarlo. Así que estamos hablando de una organización que hace un proceso de metamorfosis. Y el proceso de metamorfosis es un proceso, como decíamos, de transformación evolutiva, de profundidad. Fijaos que la mariposa es la única especie que transforma al 100% su ADN en su proceso, y se trata de poder ir reconociendo las etapas, ¿no? La etapa de oruga, donde hay una visión reducida, lentitud, un consumo elevado de recursos, etcétera, ¿no? Que está bien, que es perfecto, que es necesario para la siguiente etapa. El problema es cuando la organización se bloquea allí, organización o la persona o el equipo o de lo que sea que estemos hablando. La siguiente etapa es la de crisálida. Hay una desconexión del entorno, una ceguera, una inacción, un retiro, una introspección, pero que también es necesario para la siguiente etapa evolutiva. Muchas veces nos quedamos frenados ahí, o la organización se queda frenada ahí. La crisálida vendría a ser también cuando el ego entramos en trampa. Es nuestra coraza y nos cuesta salir de esa aparente zona de confort, pero que no nos deja convertirnos en el potencial, en lo que podemos ser, pero no estamos siendo, tanto a nivel, insisto, personal como organizacional, etc. La siguiente etapa sería la de mariposa, donde, como decíamos, es ágil, es única, está en conexión con su sentido, ¿no? Ha desarrollado su potencial, está en completitud en su ser y
si lo trasladamos a las organizaciones, eso implica que es una organización que está desde el bienestar, que está gestionada desde este nivel de sabiduría superior, etc. Bien, ¿por qué hablamos de esto? Porque ya sabemos que tanto nuestra sociedad, nuestra época histórica, como las organizaciones, por supuesto, estamos en una etapa muy egoica. Y el ego no es que sea ni bueno ni malo, ya lo sabemos, ¿no? Pero hay que trascenderlo. Es como la crisálida que decíamos. Por lo tanto, desde el ego, lo que empieza a haber es relaciones teñidas de conflicto, de sufrimiento, de estrés, de exigencia, bueno, todos los síntomas que tenemos, ¿no? Depresivos, bueno, en fin, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Toda la rotación de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se trataría de salir de ahí donde poder alcanzar ese espacio de sabiduría. Si vemos un cuadro evolutivo, tenemos las organizaciones emocionalmente dependientes en un primer nivel, que serían casi, ¿no? Ese nivel de oruga. Organizaciones emocionalmente inteligentes, que estarían trascendiendo la etapa de crisálida, y organizaciones sabias, que serían ya la mariposa. O sea que vamos más allá incluso de la inteligencia emocional en este modelo. Aquí tenéis una descripción, no voy a entrar en ello. Luego, quien quiera puede pedir el PDF, me lo puede pedir por mail o a la organización y os lo pasamos y así podéis tener el cuadro, además de que va a estar publicado también en un libro que va a salir dentro de muy pocos meses y también está en otras conferencias, si vais a YouTube, etcétera, lo encontráis, o en nuestra página, en la parte de recursos, también en Sabiamente Blog encontráis artículos que hablan de la empresa sabia. Si hablamos del agilismo, también estamos en un punto de trascender el agilismo clásico, que casi parece, ¿no? Que trabaja más para la productividad y más de lo mismo que veíamos al principio, y nosotros empezamos a hablar de más que recursos o personas, antes eran objetos, que es peor todavía, ¿no? En seres, hablamos de seres, de la naturaleza, hablamos de sostenibilidad, hablamos de neocliente, de transformación evolutiva, no solo de irse adaptando y readaptando, que es un poco a veces el problema que tenemos, ¿no? en estos cambios tan veloces. Hablamos de mirada sistémica, en fin, hacemos también una mirada que salta. Y va, como decíamos, a estas organizaciones más bien TIL, que si conocéis la Spiral Dynamics de Becky Cowan, las TIL se inspiran, ¿no? en la Spiral Dynamic, y a nosotros nos interesa especialmente los dos últimos niveles, el turquesa y el amarillo, que aquí viene representado por las TIL. Algunos impulsores de las TIL, ya sabéis, la autogestión, ¿no? Cómo el poder se multiplica cuando no solo está en manos de unos pocos, la plenitud y cómo se puede usar el poder, de usarlo, de usar con más sabiduría lo que las personas, ¿no? tenemos para ofrecer, y el propósito evolutivo, que es lo que da sentido y a lo que nosotros le llamamos también la estrella polar. Aquí tenéis algunas preguntas de referencia que también uno se puede hacer, ¿no? Si trabaja en alguna organización, cliente, pues cómo se reparte efectivamente el liderazgo o el poder, cómo la organización fomenta esta libertad para ser, o en qué medida las personas se ponen al servicio de este propósito y del neoliderazgo. Aquí también, si queréis, podéis ir contestando en el chat algunas reflexiones respecto a si conocéis organizaciones sabias, trabajáis en ellas, cómo estarían, ¿no? en esta evolución de dependientes inteligentes en dependencia emocional, en inteligencia emocional o en organizaciones sabias. Si queréis ponerlo en el chat, yo voy recogiendo las aportaciones. Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de un modelo con el que nosotros trabajamos que tiene que ver con dos grandes movimientos. El primero es de bajada del mundo teórico, conceptual, formal en el que vivimos los humanos, de lenguaje, y este movimiento, ¿no? de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, lo queremos llevar a la experiencia, ¿sí? Le colocamos al mundo
nuestro mundo interpretativo. Pero también es necesario el movimiento de subida, donde necesitamos conectar con la experiencia, con la intuición, con este ser sin saber qué sé, porque eso es el movimiento realmente de evolutivo o de ampliación del conocimiento. Es decir, ahí es donde se transforma el mundo teórico, el mindset. Fijaos que en coaching en realidad trabajamos con la subida para luego, por ejemplo en ICF, solo la competencia 8 aterrizaría a la bajada. Todo lo demás es trabajo que está en la subida. Cuando integramos las dos vías es cuando hablamos de sabiduría y es donde estaría la empresa Mariposa Sabiamente Ágil. Yo sé que todo esto tiene muchísimo por contar y son modelos complejos, profundos, que tienen muchos aspectos, pero no da más de sí en 30 minutos. Lo que me interesa es que podáis quedaros con este mapa, y luego ya podemos profundizar o me escribís o lo que queráis, ¿no? O venís a talleres nuestros o lo que sea. Pero para que tengáis, ¿no? Abramos las posibilidades de lo que realmente puede ser ir más allá de las tradicionales organizaciones que solemos conocer. Claves sería, por lo tanto, no seguir con el más de lo mismo. Aquí tenemos un chiste, ¿no? Una viñeta que nos cuenta eso, ¿no? Como alguien que quiere llevar las rocas de una forma más ligera o más rápida, lo hace inventando la rueda, pero para utilizarla igual que utilizaba la plataforma anterior. Es decir, este es el cambio para no cambiar. Y es en lo que solemos estar, ¿sí? No me dejo transformar, ayúdame a conseguir lo que quiero, que es quedarme como estoy. Por lo tanto, implica este metamorfosearse o hacer este cambio de mindset, que significa gestionar la vulnerabilidad en lugar de exigir, que significa aprender a soltar el control y a confiar en lugar de estar desde el miedo, que significa integrar la competencia en lugar de solo competir y orientarse al logro, que significa la plasticidad y la agilidad sabia, que significa aprender a reorganizarse, a sostener y gestionar lo incierto y armonizarse desde Ayón, que es el tercer tiempo, que tiene que ver con el presente continuo. Por último, reinventarse, por lo tanto, desde una cultura organizacional distinta. Como veis, esto tiene muchos aspectos y muchos aspectos en los que podemos trabajar desde un coaching de profundidad también en las organizaciones, también con los directivos, también con los equipos, ¿sí? Es falso que porque sea una organización no pueda entrar a trabajar en profundidad. Es más, aquí no veremos demasiadas citas al respecto, pero ya os mantendré informados de cuando salga el libro sobre desarrollo organizacional y nuestro capítulo es las organizaciones sabias en el desarrollo organizacional. Y hay un montón de autores que afirman, obviamente, y han probado que la mística en las organizaciones, la espiritualidad, la sabiduría, es la puerta de salida al momento en el que estamos viviendo. Para poder ir construyendo, ¿no?, esta organización sabia, podemos tener herramientas que nos pueden ir orientando también hacia en qué fase está la organización. Esto sería, por ejemplo, ítems para una auditoría de sabiduría organizacional, donde al final tendríamos una cierta medida, nos vamos al Kairos, al Cronos que tanto le gusta a la organización, donde tener un input de por dónde andamos, una visión de por dónde andamos en esa evolución y por lo tanto cómo poder trabajar ahí para seguir el proceso de la organización, obviamente, sin forzar proceso, igual que en coaching, acompañar a la organización a pasar de la etapa donde esté a la etapa de mariposa. Y como dice Itamar Rogovsky, doctor honoris causa en excelencia y maestro mío en desarrollo organizacional, las empresas que no se fundan en el principio del disparate no podrán ser efectivas. O sea que en coaching lo tenemos claro, ¿no? Más cuestionamos, más salimos de lo lógico, más cambiamos el mindset y entramos incluso en paradoja, más potencialidad hay de transformación.
La metodología es una no metodología, como por ejemplo esta autoorganización circular armónica que nosotros le llamamos, que adquiere varias formas, como por ejemplo esta autoorganización de la biomimética, ¿no? Podríamos hablar, pues, por ejemplo, de las hormigas o de las abejas, pero también de la sociocracia, que es este sistema de autogobernanza para poder autogestionarse y autocorregirse como un sistema vivo, como un sistema orgánico, donde hay una repetición de un fractal que es círculo. El círculo ya sabemos que es un símbolo, una estructura que nos permite el fluir y la completitud para poder facilitar a la organización esta transformación. Luego también podríamos hablar de los círculos de sabiduría, como esta forma otra vez, ¿no?, circular, que son espacios moderados de conversación para la toma de conciencia y de sabiduría entre directivos de distintos equipos, o también incluso entre distintas organizaciones que entran en este espacio de coopetición y no de competición. La competencia, ya sabéis que es este equilibrio entre competir y cooperar. Bien, los focos de trabajo pueden ser muy variados, pero todos tienen relación con el poder ser una empresa sabia, ¿no? Hablaríamos de metacompetencias, de sabiduría, de plasticidad, de ecuanimidad, en fin, de los valores básicos que hemos dicho antes de la sociocracia, de cómo se utilizan metodologías para facilitarlo, bueno, en fin, etc. Por lo tanto, el cambio de mindset tiene que ver con pasar de cliente a neocliente, que ahora explicaré qué es, de lineal a sistémico, de liderazgo a neoliderazgo, que ahora explicaré qué es, de competencias a metacompetencias, también lo veremos, de hacer al ser, de técnica a arte, de mecánico a consciente, de objetivos a estrella polar. Por ejemplo, nosotros nunca trabajamos con objetivos ya, ni en coaching, ni en consultoría. Otra cosa es que el cliente hable de objetivos y entonces, bueno, pues podemos pactar, hablar de objetivos de desarrollo, de aprendizaje, pero no de logro. Conseguir a realizar, tomar a servir, y esta riqueza económica a un bienestar global. Para ello, por ejemplo, tenemos como herramienta base, que estamos en un entorno, ¿no?, con coaches, de lo que es el coaching esencial, que es un coaching que suele llamarse del alma, es transpersonal, es un coaching espiritual que acompaña este viaje de armonización al ser, y en la palabra armonización hay muchas cosas por contar que tienen que ver con esta organización sabia, donde todo está integrado, trascendiendo el ego. Por lo tanto, en esta transformación o transmutación, si tomamos este término de la alquimia evolutiva. En definitiva, para una vida con más sentido, más plenitud y resultados extraordinarios o metaresultados, que es lo que realmente nos interesa. Veo que no ponéis comentarios. Yo no sé si está todo clarísimo. Hay cosas que se quedan ahí por preguntar. Me voy a parar un momento aquí. ¿Algo que queráis comentar de lo que hemos dicho? ¿Alguna idea que digáis, bueno, pero ¿cómo estamos diciendo esto? Esto es una utopía. O sí, efectivamente, yo conozco un caso. O me quedo con la duda de qué significa no sé qué cosa. Os paso la palabra un momento para que podamos ir avanzando todos juntos. A Podéis ver, ponerlo en el chicos, chat o chicos abrir el allá micro. en el chat, o si quieren levanten la mano, por favor. Adelante, Gaby. Ya llegó el primero. Venga. Hola, Muy bien. buenas noches, Gaby aquí desde México. Cris, realmente yo me quedé callada porque es como que mucho material, es mucho para absorber y digerir, ¿ok? Súper interesante. Ahora bien, tengo una pregunta. Bueno, tengo varias, pero una de ellas es, así como las organizaciones pasan por una metamorfosis en las diferentes etapas de la metamorfosis, Sí. esto se podría alinear con también la metamorfosis de los líderes a quienes un coach acompaña, ¿correcto? Claro, Ahora, exactamente. Ujú. ahora bien, ¿hay algún
tipo de coaching más apropiado para las diferentes etapas, tanto de la organización como del líder, número 1. Y número 2, ¿en qué etapa de la metamorfosis las organizaciones están más abiertas a recibir coaching? En la segunda, desde luego, en la de Crisálida, especialmente cuando... a ver, voy a plantearlo distinto. En todas las etapas sería oportuno en el momento en que quieran trascender esa etapa, también de oruga a crisálida, porque normalmente las organizaciones se encuentran con bloqueos que dificulta el poder sentir que están evolucionando o que tienen más sentido, más propósito, viven mejor, etcétera, etcétera. Claro, dependiendo de si es una organización dependiente emocionalmente, etcétera, van a ir a buscar una cosa u otra. Eso no quiere decir, como decíamos, que no se pueda ir haciendo proceso. Las que están abiertas a esta transformación evolutiva tiene que ver con que haya líderes o que haya alguien, un agente de cambio, que esté ya saliendo de la crisálida, ¿sí? O esté en mariposa y sienta que haya y que conviene llevar a la organización o al equipo en esa dirección. Claro, si el nivel de conciencia es más bajo, no se alcanza, igual que a nivel individual, ¿no? Es como, no entiendo lo que me estás contando. Yo todavía estoy yendo con, ¿no? a 2 por hora y tú me pides ir a 200. No se puede, todo es evolutivo. La idea de todo esto siempre es lo mismo, tanto a nivel organizacional, liderazgo, individual, lo que sea. Es acompañar el proceso teniendo claro nosotros cuál es la estrella polar, cuál es el norte, para no llevar a la organización en contradirección y hacerla todavía más egoica. Ese es el tema fundamental. Luego acompañamos el proceso, pero el proceso que vaya hacia esa estrella polar. Aquí me decíais, me sorprende que no hables de objetivos. Bueno, objetivo, para nosotros, el objetivo definido del libro como tal es una ilusión, es una cosa que no tiene mayor sentido, porque es fijar en el tiempo futuro, decidir que yo tengo sí o sí que alcanzar algo en un determinado tiempo, de una determinada manera. A ver, no sé hasta qué punto los humanos nos sentimos con esta especie de prepotencia y de soberbia, que podemos manejar el futuro de esta forma. Yo antes del COVID podía pensar que el año que viene estaría viajando no sé dónde y a lo mejor lo había planificado todo y resulta que viene el COVID y no viajo. Y como eso, 10.000 cosas. Entonces, ¿hasta dónde podemos forzar esa realidad? Otra cosa es que nos pongamos un foco, una estrella polar, un propósito, una meta, que nos gustaría, a la que nos gustaría orientarnos. Y en el camino vamos viendo qué pasa ahí. Por ejemplo, en este proceso nosotros hablamos no solo de estrella polar, sino de ir de ruta por la vida, donde hay unas ciertas fases el plano, el territorio, la brújula y la estrella polar, que es con lo que vamos orientándonos en el camino en contacto con nuestra sabiduría. De eso a marcar objetivos que sí o sí tengo que alcanzar, para nosotros es otra historia. Esa era una pregunta, Cris, Sí. que ya fue respondida. Dice, me llamó la atención cuando te refieres de los objetivos, de los objetivos contra estrella polar. Patricia levantó la mano. Sí. Patricia, sí, adelante, por favor. Sí, gracias. No, es súper interesante, Cris. Y yo me estaba preguntando, no sé cómo lo ves tú, es cuáles son esas características que ha de tener el coach que acompaña esta metamorfosis. Exacto, muy bien. Voy a seguir un poquito hacia adelante para llegar a ese punto, si os parece. Entonces, referencia a neoliderazgo, sí, porque antes lo he mencionado, tiene que ver con este liderazgo compartido, pero sobre todo orientado al neocliente. Y por neocliente estamos
hablando de todos los seres, es decir, los stakeholders no son solamente, obviamente, los accionistas y los clientes finales, etcétera, sino que aparte de los empleados, los colaboradores, los no sé qué, son todos los seres, y por todos los seres incluimos a las hormigas, incluimos a los mosquitos, o sea, es tener conciencia, esta metacompetencia nuestra, que también es la sabiduría ecológica, conciencia de ser parte de la naturaleza y del impacto que tienen nuestras acciones a corto y a largo plazo en ella. Bien, hay unas bases ahí que tienen que ver con el amor sabio, las metacompetencias y un espacio de armonía interior, como decíamos, de mente, corazón y cuerpo. En las metacompetencias empezamos a hablar también de cuál es este coach o este consultor que estaría acompañando a la organización. Fijaos que el propio coach ha de estar alineado con lo que es el neoliderazgo. Él a su vez es un neolíder que está en conexión con el amor sabio, y cuando hablamos de amor sabio estamos hablando del modelo platónico de Eros, Filia y Ágape, traducido en reconocimiento apreciativo, cooperación y servicio. Estamos hablando de al menos estas 12 metacompetencias, que por ejemplo en YouTube, si las buscáis en el canal de Essential Institute, las encontráis definidas en vídeos para cada una de ellas. Y hablamos de un espacio de armonía interior donde hay una mente abierta, serena, en silencio, un corazón abierto desde la autenticidad y una presencia arraigada desde el encuentro con nuestro propio poder interior. Todo esto, como digo, no es que tengamos que estar ahí y seamos, no sé, semidioses, sino que es un viaje hacia. Más lejos lleguemos nosotros, más lejos podremos acompañar a la organización cliente. Ese es el punto fundamental. Gracias, Cris. Hay una pregunta de Eduardo Tagle que me parece profunda, ¿no? Te la leo. Me imagino Sí. que para acompañar a una organización en este proceso de transformación hay que intervenir a la organización completa, pues percibo que la distribución del poder antes-después cambia fundamentalmente. Y soltar el poder, en mi experiencia, no es automático. Exacto, exacto, es un proceso y es ir yendo, ¿sí? Entonces, la organización estará preparada para lo que esté, según en la etapa en la que se encuentre, y obviamente no es un ser en bloque, sino que habrá partes de esta organización más fácilmente, que fluirán más fácilmente hacia la EMSA, y partes de la organización que no. Lo que sí es importante es que el agente de cambio, el CEO, quien sea, tenga ganas de hacer el proceso. Entonces, puede ser que sea solo un departamento o sea solo un equipo. Obviamente, habrá que ver hasta qué punto y dónde se va a encontrar con los choques o las resistencias. Ojalá fuera toda la organización. Es como más fácil, ¿no? Más complejo, pero más fácil. Pero también podemos empezar por partes de la organización y generar mancha de aceite. Ahora bien, si no hay un apoyo desde el poder, es complicado, igual que si la persona no quiere hacer coaching, pues seguramente el proceso no va a funcionar. Es exactamente lo mismo. Sí. Cris, Sí. ya se nos fue el tiempo, de hecho ya le estamos quitando un poquito de tiempo a Caro. Caro, por ahí te ofrezco una disculpa. Está tan interesante el tema que olvidé el reloj. Muy bien. ¿Cómo cerraríamos? ¿Cómo invitarías? Mira, aquí yo no quiero suponer, pero mi percepción es de que al ver este tema a muchos nos despertó interés. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde te podemos seguir? Sí. ¿Dónde podemos seguir a Cris Bolívar para que todos los que están acá sepan lo que estás haciendo? Este entrenamiento que a mí en lo personal me parece maravilloso, ¿no? Y que tiene una perspectiva, lo voy a decir así, postmoderna, ¿no? Es algo que, si bien es regresar a las bases, está más allá de lo que hoy estamos viendo. Felicidades, me encantó. Gracias. Mira, aquí Adelante. tenéis nuestro manifiesto EMSA, que
cerramos muchas veces los talleres o los trabajos comprometiéndonos con este manifiesto. Si vais a manifiestoemsa.org, también lo podéis firmar en el Change.org. Así que esta es una opción. La otra opción es en nuestra web, en essentialinstitute.org. Si vais a recursos, en la pestaña de recursos, abajo de todo hay radio. Y hay dos grandes programas, uno con Itamar Rogovsky precisamente, que hablan de esto. Y por último, aquí tenéis los datos. Wow. Muchas gracias y un placer. Media horita es como muy justito, pero bueno, si ha suscitado interés y ganas de seguir profundizando, pues bienvenida. Esa era la idea. Muchas gracias. Yo creo que sí pienso, salvo los comentarios que los chicos mandan ahorita, pero creo que es una metodología, no metodología, muy, muy interesante, que tiene una perspectiva. Por ejemplo, ahí empezaron a ver cosas, y mira, sí, Gaby dice, muy inspirador, sí, por supuesto. Cris, así es una inspiradora. Cris, un abrazo. Una frase con la que quiera cerrar el día de hoy, ya para que te vayas a descansar, son casi las 3 de la mañana para ti. Sí. Que la sabiduría nos acompañe. ¡Guau! La tomo. Gracias, Cris. Te mando un abrazo grande.